Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Corre un día más del mes de marzo de 2015, año del Señor. Del Señor que se acaba de comprar un helicóptero nuevito. ¿Cómo se nota que le está yendo bien? A diferencia de este programa que la está pasando difícil debido a la baja de las ventas y a la suba de las cuentas en este país mediterráneo rodeado de crisis, viejo. Efemérides. Hoy se conmemora el Día Internacional del Pelotudo Crónico, aquel que cree que por vender su cédula está haciendo un gran negocio. Santoral, hoy se festeja el Día de Sangriento, patrono de las barras bravas de los clubes capitalinos. Corre un día más en esta ciudad de pobres corazones, de pobres calles, de pobres bolsillos, de pobres en forma amplia y de la manera más surtida posible de pobreza, viejos. Mientras el tilingo presidente coreano del norte anda probando sus misiles tierra-aire, aquí andamos probando diferentes tipos de técnicos de los principales equipos de fútbol de nuestro país que no han conseguido buenos resultados hasta ahora. Mientras los medios de Brasil siguen hablando peste de Paraguay por culpa del contrabando de cigarrillos que ellos realizan, resulta que en una escuela de Belo Horizonte una persona muere y 4 resultan heridos. ¡En una escuela! Al parecer están copiando el modus operandi de estudiantes de Estados Unidos que de repente cablean y se cagan a escopetazos a los compañeros, a los profesores, a todo el mundo. Acá no ocurren estas cosas en las escuelas porque antes que se les antoje eso, el techo de la escuela se les viene encima. O sea que tienen otro tipo de preocupaciones que tilingos armados. Buenas noches, Asunción. El país sigue dependiendo de una reactivación económica urgente para levantar cabeza. Pero es un peligro levantar cabeza, sobre todo en la esquina de España y Estados Unidos, en donde menores de edad te asaltan con cascotes. Buen día, Asunción. El pronóstico indica que el país estará entumecido. La máxima pronosticada es para fin de mes. Perspectivas en todo el país, probable cobro de peajes, no solamente de ida y vuelta en todas las rutas del país, sino también en cualquier esquina medio oscura de nuestra ciudad. Según los informes de meteorología, nos espera todavía una serie de tormentas de deudas a capear hasta que el gobierno decida empezar a pagar para que se construyan rutas, viaductos, desagües y todo tipo de obras que nos ayudarán a salir de la mierda. Buenas noches, Asunción. Ya empezaron los congresistas a trancarle los proyectos al presidente, mientras este pidió por Twitter que no se le castigue al pueblo por una cuestión de diferencia política. Señora, señor, ¿a usted le parece que a los congresistas de este país les preocupa castigar al pueblo? Todos sabemos que lo único que les interesa es la plata para ellos, para sus familias y para sus niñeras de oro. Creo que ni el Papa va a hacer que los diputados y senadores se dediquen a mejorar el país. El Papa lo que va a ayudar es a los vendedores de remera, banderitas, estampitas, rosario bendecidos, imágenes de santos, vendedores de panchos y lomitos, mostos, chipas, tortillas. El día del encuentro, ¿verdad? Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfruten del país sin yodo. Esto no es una pesadilla. Bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de Apobo, viejo. ¿Qué puta estos paraguayos? Están mal de la cabeza. Nosotros somos pacíficos, loco. Normal. Orero pica semita. Pretty woman walking down the
las caras. No, lip sync. Ah, lip sync, ese es leer los labios. Sí. Mímica. Es hacer como si fuera que estás cantando. cantando. pero- Ah. Chuleta hacía eso cuando era chiquitito. ¿Sí? Él hacía el lip sync de Sandrito. Ah, yo hacía, ¿sabe de quién? De Michael Jackson. ¿Ah, sí? Sí, ponía el disco Thriller que cuando tenía 6 y 7 años. ¿Y hablabas inglés? No, pero cantaba como entendía. Como lo entendía, cantaba. Ah, claro, Movía que- los labios como si fuera que... Claro, Mocking the Way. Claro, Mocking the Way. Muddy Words, Inside the Thriller. Claro, y hacía como... Y Yo también y bailaba. hacía. Yo hacía eso, pero ¿Sí? anotaba Ah, las ¿cómo? letras, claro. Y por ejemplo, cuando Es decía... good in the way, ¿entendés? Claro. Good in the way. Just ¿entendés? can online the fire. Y usted Eh, ponía. Y online the fire. Claro, ¿entendés? tal cual. Y claro, como se escucha. ¿Qué le parece ¿Y la cuál música? era el problema si en esa época los que cantaban también lo hacían así? Lo hacían así, Ah, exactamente. ¿Le gusta? Sí, sí. Estamos, ¿No tenés algo un poco más Esta semana tenemos música de película. así? Sí, hoy estamos escuchando a Roy Orbison y el tema Pretty Woman de la película también con el mismo nombre. Exactamente. Con la chica del mismo nombre. No, ella se llama Julia Roberts y un jovencito Richard Gere. ¿Se acuerdan? Año 1986 creo, 86-87 por ahí. No, Los dos A eran ver. jóvenes entonces. 88, ahí sí, consultando 88. 1988 y consultando una segunda opinión. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Te gusta? Roy Orbison. Fue un clásico para las chicas. ¿Quién no se acuerda de esta película? ¿A usted no le gusta? ¿La película o la canción no le gusta? Usted es un hombre de pocas palabras a veces. No, Mire lo que tenemos. Hablemos Ah, no, de otra esto sí, cosa. esto sí me- Hablemos de otra cosa. Mire lo que tenemos acá. mira lo que Hamburguesas Esta es de la Muti, semana de la- La semana de música de película y la semana de la hamburguesa. La hamburguesa. Muy Exactamente, mire lo que es esto. Vamos a disfrutar las ricas hamburguesas de Muti en sus diferentes presentaciones. Por ejemplo, antes le habíamos comentado el día de ayer otra presentación. ¿Y qué hace con eso? Estoy leyendo. Ah, yo también. A ver, lee un poco, sí, a ver si Apuesta- coincide. Recuerde que Muti es una empresa familiar con más de 100 años que apuesta a la excelencia de sus productos utilizando ingredientes de primer nivel, como estas ricas hamburguesas están elaboradas con carnes seleccionadas vacunas. Además, estas ricas hamburguesas tienen condimentos y aditivos permitidos. Espera que ponemos de nuevo el tema. Estoy haciendo Matrix. Ah, en 3D, Matrix, en 3D, así. claro, ahí está. Por ejemplo, en estas presentaciones las puede hacer al horno, a la plancha, a la parrilla, estas ricas hamburguesas. Muy bien. Y también puede agregarle, Yo le Mire. recomiendo. ¿Eh? le puede agregar a las hamburguesas. ¿Dónde salió ese? ¿Vio? Mago, ¿Qué pasa? Jamón feteados, mire. ¿Puedo hacer lo mismo yo? A ver. Usted es mago también, muy bien. Yo tengo ¿Usted qué le va a feteados agregar? también, pero estos son bacon, o sea, son... Pancetas. Pancetas Pancetas. feteadas. Y acá tenemos jamón, mire, los jamones de Muti. Usted le puede agregar. Este tiene un aroma aroma que espectacular, es así, te lo- Sí, mire, le regalo, te le querés regalo. pasar así por los dientes. Sí, lo rico ahí que está. es. Le puede agregar los dos o uno de los dos, por supuesto. Ya. Todos los productos de Muti. ¿Puedo despegar este para ver qué hay? Sí, sí. Mira, Mire, ahí está. si alguien a ver la cámara se acerca, ahí se lo toma. Mire, el huevo frito. Ujú. Es lo más rico que hay, boludo. Sí, sí, sí. ¿Qué Además, querés que te diga? el huevo frito. Vos venís con un variedad de la cancha, te tomaste unos cuantos, te fuiste a jugar fútbol con los perros, Sí. te tomaste una cervecita No hay y nada. mira lo que Mira el huevo. Mira Esa lo es la que- consistencia justa del huevo. Tiene que ser así, porque entonces cuando muerde no chorrea, ¿vio? Entonces, Ah. si quiere saber más de Muti, puede entrar a la página web www.muti.com.py, al Facebook, y recuerde que Muti me gusta más. Muy Ahí bien. está, los productos de Muti. Guárdelo, llévelo para la Lo casa. guardo. Ahí está. ¿Hay una llamada o no? ¿Hay una llamada? Sí, hay una llamada, A ver, espera, baja un poquito. Déjamela. Sí. Hola. Hola. Hola, mate koy koy nasi compañero la. ¿Quién es? Vaya ahí nada, Pai cara de Víctor, Cara de sí. Mate Víctor. koy koy nada, puedo visa. Tranquilo, pa, Víctor. A ver, koy nada tenéis temas ese compañero a su café PM Inda la. Estamos haciendo para el Papa, lleva con mucho cariño y quiero Sigan recalcar practicando. que es todo de mi autoría ese compañero. Ah, de tu autoría. Ahora, Exactamente. Y Por dice ahí, así, pero mí. Vamos a escuchar. A ver. Para ti, papá. Hoy vengo a traer. Eso no era para ti, mamá. No, pero están utilizando las herramientas de la notación musical. Canto de amor. ¿Entendés ahora? De Padrecito, mil veces bendito, Sí, están. en tu santo día, para ti, papá.
Muy bien. ¿Eh? Estas se pasaron. Estas se pasaron. Muy bien, muy bien. La verdad, Gracias, muchísimas gracias. los van a denunciar por plagio un día de No, estos. nada que ver, todos son de mi autoría, ese compañero. Y quiero mostrarte otro que está en pleno proceso, ese compañero. ¿Ah, sí? Corre, carabinito, corre. A ver. ¿Te gustó? Es un robo ya, Se ¿eh? mezcló entre Superman. Sí, sí, sí. ¿Cómo roba? Y algo de caballería. Sí, la verdad. ¡Qué grande el Papa! El primero estuvo bueno, el primero estuvo creativo, pero este me parece ya fue más. ¿Cuántas canciones están preparando para el Papa? Utilizó, yo creo que correctamente todas las herramientas que provee la notación musical, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las herramientas? Y en este caso, la división de las notas, ¿verdad? Para ti, una corchea de silencio. 1, 2, 3. Papa. Claro, para mantener el tempo. Por supuesto, correctamente utilizado. Me parece muy Se nota bien. que es un músico el que hizo esto. Un músico de calidad. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a algo totalmente diferente? ¿Le ¿Está parece? sonando, Ra? ¿Ya? ¡Hola! Ah, ¿otra vez? ¿Se cortó, Ploito? ¡Hola! Papa Francisco. ¿Te gustó ese compañero? Este último para vos. Coco salió. Sí. O cacaína para que para Francisco. ¡Qué bueno, papá! Ahí está. Impecable. Estamos ya sí. preparando Ahora sí lo que va a ser el vamos a recorrido del cortar. Papa. Estamos por todos Cortale lados. el teléfono, Vamos a echar por favor. Córtenla. Córtenla. Vamos a algo totalmente diferente. Ahora guau, somos los culpables de todos los males. Cada uno ni lucha por su supervivencia en este mundo, loco. Orero pica se miente. Se presenta estas espectaculares cocinas de la marca Kaede. Son cocinas de 4 o de 6 hornallas, con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador. Estas cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes y son Venecia, Génova, Roma como esta que tenemos acá y Nápoles. Promoción especial, por cada cocina Kaede que compras te llevas este hermoso y práctico delantal y las manoplas. Miren qué lindo, ¿eh? Para la mujer que tiene que cocinar en la casa o el hombre. Hay muchos hombres que cocinan también ahora. Así que Casa Arce cada vez más cerca tuyo. A ver. Ah, no. Ahora bien, ¿quién tira la basura? ¿Soy yo, vio? ¿O son los paraguayos los puercos? Orero pica se miente, loco. El agua del florero, loco. ¿Quién cambia, loco, Nadie cambia. Y yo tomo hasta el agua del florero, brother. Y me van a culpar a mí, Orero pica se miente. ¿Le tenés al ritmo rap ahí? A la sama. A Te ver. digo ya porque hay una similitud con el fútbol, recuerdo nomás. A ver. ¿Qué tenés, Beto Coronel? Vení por acá. Este es el momento en donde nosotros quitamos un pedido de la gente de algún sketch o de algún BTR que alguna vez pasamos y que vio y que le gustó. Y a todo esto, ¿qué sabés vos de Apo? A comentar vos. Y Apo ¿Cuándo vos es- empezaste a Y en la década de los 90. colisionar con Apo? Que fue la época, digamos, donde nosotros empezamos a ser un poco más mediáticos, ¿verdad? Sí, en esa época. Pero que cronológicamente es la que yo puedo alcanzar, ¿verdad? Lógico, O sea, pero no, antes- no es que tanto antes estuvimos, te cuento. Empezamos a finales de los 80 y los 90 fue la época de Sí, despegue, y digamos. de los 90, mediados de los 90 aproximadamente. Y bueno, mucha gente que escribió acá también seguramente le tiene apodo de esa época. ¿Qué te acordás de esa época, por ejemplo? ¿De la tele, del teatro? Lo que pasa es que hubo varios sketches de Apo que marcaron a mi generación. Que lo que ustedes hacían se convertía posteriormente en bromas en las escuelas y colegios. Ah, ya, en serio. Y Por lo ejemplo, más típico era lo del árabe, por ejemplo. El lomito Era árabe. El lomito árabe. Ah, la historia de cómo se creó el lomito árabe. Porque viste que acá fue famosa pues la Sí, comida. sí, El lomito sí. árabe, ya, la comida obviamente, ¿verdad? Entonces, en la época de los 90 el lomito árabe fue todo un suceso acá. Fue el boom, Y todo el justamente mundo por tenía que eso. comer, ¿verdad? Justamente. Entonces lo que hicieron estos árabes, el sketch, ¿verdad? Se basó en contar la historia de origen. cómo se creó el lomito árabe. ¿Querés ver eso? Tenemos acá en el depósito, se puede ver todo. Me encantaría poder ¿Querés volver ver? a verlo. Bueno, vamos a ver lomito árabe para todos ustedes. Aquí desde el depósito.
Vengan, coman, aunque go. En Arabia encontré una cabra, En Arabia él la encontró dicha cabra estaba en coma. y él después la recuperó. Comía sandía y leche con banana. Presupuesto le salió Pronto esta cabrita parecía una vaca. con banana él la engordó, pero ala lo abandonó y un camión la atropelló. Prim, pram, prum, la cabra voló y en trocitos se convirtió. Pues pensé, oh, Y un invento se le ocurrió y en lomito se convirtió. y puse la carne de plancha blana. Y debajo lo calentó Puse queso, huevo y mayonesa. y verdura que le sobró. Mezcló, volteó, chamburreó y en Arabia el lomito surgió. Mezcló, volteó, chamburreó y en Arabia el lomito surgió. Y en Arabia el lomito surgió. Inventé. Y en la plaza él se forró. Y ahora ya hago de gato, pero es rata. Pero siempre usa el camión. Prim, plam, prum, miau. El gato voló y el lomito se convirtió. Vengan, coman, how pay, go home. Arcoiris, siempre brindando calidad en cada uno de sus productos, compañero. Sí, compañero. Hoy le presentamos la conocida y tradicional hierba medicinal conocida con el nombre de yaguareteca. Ahí está, yaguareteca. ¿Para qué dolencia o enfermedad se recomienda el yaguareteca A? Por ejemplo. El yaguareteca A es primordialmente digestivo. Sí. También se recomienda para tratamiento de anemia, palidez, mala circulación de la sangre, afección del hígado e inflamación de los riñones. Nande. Qué lindo. Entonces yaguareteca A. Yaguareteca Porque arco iris con sabor, Con sabor y confianza, che, compañero. Saben ellos perfectamente quién es el puerco en el barrio, loco. ¿Se conoce, Toño? O nos van a culpar a nosotros los mosquitos. Pego la puerco, los obreros pican semillas. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Por supuesto. Buena experiencia. La verdad que sí. Gracias, Betito Será. Muchas Una gracias. experiencia inédita para mí. Lector Yo le espectacular. contrataría ¿Sí? otra vez. ¿Por qué no? Bueno, ¿Qué es lo que tiene que hacer mañana? Mañana a esta hora más o menos. Bueno, tenemos que despedirnos, señoras y señores. Le agradecemos a nuestro jefe de prensa y querido amigo Beto Coronel. Y queríamos agradecer también a las tiendas que nos visten, por ejemplo, en este caso, 0 grados, que está sobre Félix Bogado, casi Moleón Andreu. También tenemos que agradecer a Hidrosanitarios por los artefactos que engalanan nuestro programa. También a Charme Coafé en Spa, con más de 20 años de trayectoria, cuidando tu belleza y que está en el segundo nivel del Shopping Villa Morra. A Topper, marca deportiva y casual caracterizados por la durabilidad y variedad de sus diseños. Topper, los más resistentes para todo andar, de Salustro. Y Óptica Más Visión, que está en Avenida Fernando de la Mora, casi Yateticora,
que te ofrece una amplia variedad de lentes de sol, de contacto y lentes de receta de todas las marcas y con la calidad que las caracteriza. Óptica Más Visión, como querés ver. Asimismo, también, Beto, agradecemos a... Agradecemos a Jerón. Recuerden siempre, uno antes y otro después de cada brindis. Muy bien, Jerón, uno antes después viene ahí, Beto. Con... No te pases con las bebidas, pero si es que por ahí te pasás. Por casualidad. Con Jerón se te pasa, viejo. Bueno, tenemos que contar, ¿sabes contar esta tres? Se contaste. Comenzá. 1, 2, 3. Bueno, chao, córrele. Osoroko, Omondohoko, la Noco, no y sí, pues la ignoran web. Siguiente y último tema que dice así. Ya llegó de Oreso, güey. Llegó ahí. Casco azul es Sheinupa, huelga peañe manifesta, eta itero liga, aina va eisha, yaiko bai, ya llegó de Oreso, güey, ya pukamimba, aina va eisha, yaiko bai, ya llegó de Oreso, güey, ya pukamimba, Japuka,